Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, amigos y amigas. Bienvenidos a la maravillosa ciudad de Málaga, Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas a España. Gracias por acudir a esta importante reunión de la familia de los socialistas europeos. Permitidme que en mis primeras palabras de esta intervención traslade un abrazo en nombre de la familia socialista europea a un gran socialista, a un gran compañero, Antonio Costa. Y los compañeros socialistas portugueses saben que pueden contar con el PSOE y con todos los socialistas europeos para ganar las próximas elecciones en Portugal el 10 de marzo. So, dear comrades, I think you have already heard it through the media, but let me confirm it to you loud and clear here in Málaga right now. Spain will once again have a progressive coalition government for the next 4 years. And the government will be headed by the Spanish Socialist Workers' Party. Sí, amigos y amigas, España va a contar con 4 años más de gobierno progresista, 4 años más de avances sociales, de políticas progresistas, de estabilidad institucional y de convivencia. Gracias. Muchas gracias. Porque justo eso es lo que votó la mayoría del pueblo español el pasado 23 de julio. Y hoy, compañeros y compañeras, quiero compartir esta inmensa alegría con todas y todos vosotros y vosotras, con mis compañeros del Partido de los Socialistas Europeos. Porque este triunfo no es exclusivo de los progresistas españoles. Es un triunfo y una esperanza para todos los progresistas de Europa. On July, my dear friends, on July 23, as Stefan has said, we stopped the reactionary wave in Spain. And yes, on June 9, we will stop the reactionary wave throughout Europe by winning the elections to the European Parliament. Mirad, en la noche, voy a contaros una anécdota personal. En la noche del 23 de julio, el día de las elecciones generales, muchos de los compañeros y compañeras que nos acompañan, el canciller Scholz, el ex primer ministro sueco Stefan, otros también que no nos han podido acompañar, pero también han tenido ocasión de compartir a través de vídeos su presencia entre nosotros. Muchos de vosotros y vosotras me enviasteis mensajes al móvil para compartir vuestra alegría. Y en ellos volví a sentir con emoción qué significa eso que llamamos la fraternidad socialista. Es decir, vivisteis como un triunfo propio lo que acabábamos de conseguir en España. Y me vino a la memoria aquella imagen de un primer ministro sueco, Olof Palme, recaudando fondos contra la dictadura franquista en España. Recordé las manifestaciones de apoyo en París, en Lisboa, en Bruselas, en Bonn, en muchísimas capitales europeas contra las últimas ejecuciones de la dictadura franquista antes de la transición democrática española. Recordé, en definitiva, que si España cruzó la puerta de la libertad fue gracias también a la solidaridad de los líderes europeos progresistas que hicieron de la causa española su causa, de nuestra libertad su lucha y de nuestra democracia su empeño. Y fijaros, no apelo a esos recuerdos por casualidad,
Porque hoy mismo, como ha dicho antes Irache, en estos días la ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro para España. Un pasado que creíamos superado y cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos de su propuesta política por la ultraderecha. Una derecha desnortada, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la senda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo. Porque con su voto, los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas nos dijeron el pasado 23 de julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial. El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox, con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es Vox. Tanto es así, compañeros y compañeras, tanto es así que el nuevo gobierno va a salir previsiblemente adelante la próxima semana con el respaldo de 179 escaños de los 350 diputados y diputadas que conforman las Cortes Generales. Y todos ellos y todas ellas son legítimos representantes de la voluntad popular. Y con esa fuerza y con esa legitimidad que nos da el poder acordar con todos, mi compromiso con la sociedad española es claro y firme, el mismo que he tenido durante estos últimos 5 años que llevo siendo presidente del Gobierno de España. Gobernaremos para todos los españoles y españolas 4 años más, con avances sociales en favor de la mayoría social, con convivencia y con estabilidad institucional. So, dear friends, Europe is also built from memory, and when we look back, it is good to learn from the success, such as the forging of the European ideal. But more important is to learn from mistakes. And this continent knows from its own experience that when an agreement is made with the far right, a door opens that later becomes almost impossible to close. Lo hemos visto aquí en España. Después de las elecciones municipales y autonómicas el pasado 28 de mayo, unas elecciones que fueron, compañeros y compañeras, el banco de prueba de los pactos de la derecha con la ultraderecha en España. Y hoy la ultraderecha está presente en gobiernos autonómicos de 5 comunidades autónomas, en 5 diputaciones, en 135 ayuntamientos de nuestro país, que rigen la vida de más de 12 millones de nuestros compatriotas. Y como consecuencia de ese pacto con la ultraderecha, entra ella en las instituciones y hace de ellas lo que mejor sabe, que es convertirlas en plataformas desde las que expandir sus mensajes y sus políticas de odios. Y lo estamos viendo, compañeros y compañeras, porque sus políticas son la involución, son el retroceso en derechos de mujeres, el retroceso en libertades para la comunidad LGTBI, el retroceso en la lucha contra el cambio climático, el retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hasta la cultura sucumbe a sus delirios, propios de un tiempo oscuro al que ellos pertenecen. ¿Cómo no va a merecer la pena tener un gobierno progresista 4 años más en España? Y aquellas elecciones del 28 de mayo parecían la antesala para muchísimos analistas, siempre escorados a la derecha, de lo inevitable, de tener al frente de las instituciones españolas un gobierno reaccionario del Partido Popular con Vox. Dieron el triunfo por amortizado.
Fueron a las elecciones del pasado 23 de julio a cumplir un mero trámite. ¿Cuán amplia iba a ser su victoria? Se repartían ya los ministerios. Volvieron a subestimar al Partido Socialista Obrero Español. Tan seguros estaban de ganar como frustrados hoy lo están por su derrota. Porque Spain said no to going back and yes to moving forward. Spain said no to the past and yes to the future. Spain said no to darkness and going backwards and yes to move forward for more years of hope and progress. Así que triunfó la responsabilidad democrática frente a la apatía, triunfó la convivencia, triunfó la democracia y triunfó la confianza sobre quienes sembraron, hasta incluso, recordémoslo, teorías conspiranoicas sobre la cita electoral, al más puro estilo Trump. Pero sobre todo triunfó el progreso frente al retroceso. Aquel día, compañeros y compañeras, en España se libró, y esto lo digo mucho a nuestros conciudadanos en España, se libró un episodio más de una disputa ideológica global y europea que empezó hace décadas y que ahora, por desgracia, se está recrudeciendo. Una disputa entre dos formas de ver el mundo, entre fuerzas que pretenden la involución, fuerzas que pretenden la banalización de las causas justas, como es la de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que es una causa que supera las diferencias ideológicas porque entran de lleno en los derechos humanos. Y las fuerzas progresistas, que asumimos la responsabilidad de afrontar con justicia social las grandes revoluciones, las grandes transformaciones y mirar al futuro con ambición y optimismo. En la última década, compañeros y compañeras, el apoyo electoral a fuerzas de ultraderecha en nuestro continente se ha duplicado. Sus partidos forman parte hoy de 5 gobiernos nacionales y de cientos de gobiernos regionales y municipales a lo largo y ancho de la Unión Europea. Y el patrón siempre es el mismo. La derecha tradicional abdica, abraza las formas, los discursos y las políticas de la ultraderecha. Y el problema no es que una derecha parasite o colonice a la otra. El problema es quién coloniza y parasita a quién. Y esta es la reflexión que deberían abordar cuanto antes los partidos conservadores tradicionales en todo el continente. Porque la ola reaccionaria parecía imparable. Y la siguiente en caer en consecuencia era España el pasado 23 de julio, una pieza importante en el tablero europeo, porque somos la 4ª economía europea y un símbolo también en muchísimos ámbitos de conquistas sociales, de nuevos derechos, de nuevas libertades. Y era aquí en España donde las fuerzas reaccionarias podían cobrarse una pieza de enorme valor también para el futuro de Europa. Y ha sido aquí, afortunadamente para España y para Europa, donde fracasaron el pasado 23 de julio. Fuimos el dique de contención en el que se estrelló esa ola reaccionaria y ahora se trata de repetirlo el próximo 9 de julio en las elecciones europeas. Y ese día está en juego el futuro de la Unión Europea. En esencia, está en juego qué queremos que sea Europa. Una Europa comprometida o no con la lucha contra el cambio climático, que haga de la transición ecológica una gran oportunidad para avanzar, o una Europa que abrace, como estamos viendo por parte de la ultraderecha, el negacionismo de la ciencia o los mercaderes de la duda sobre el calentamiento global. Una Europa que defienda las conquistas de las mujeres, la causa feminista, o una Europa que valide intolerables recortes en derechos y en libertades sexuales y reproductivas para las mujeres. Una Europa que proteja a los trabajadores y trabajadoras ante retos descomunales como lo es también la inteligencia artificial o cuando llegan las turbulencias como hemos tenido durante estos últimos 4 años con la crisis de la COVID y también las consecuencias económicas de la guerra, o una Europa servil ante los poderosos y arrogante con la gente más pudiente. Yo creo, compañeros y compañeras, en definitiva, que necesitamos una Europa que sea faro de libertad, de progreso, de derechos humanos en el mundo, o una Europa convertida en trinchera de su propia decadencia. Y esta es la disyuntiva a la que nos vamos a enfrentar las próximas elecciones en el mes de junio a nivel europeo. ¿Queremos que Europa sea un faro o una trinchera? ¿Qué quiere ser Europa?
¿Quiere ser un proyecto inspirador para el mundo? La prueba viviente de que a través de la cooperación y no de los antagonismos nacionales se puede construir prosperidad. Expandir su relato de éxito al mundo necesitado, hoy más que nunca, de ejemplos de esperanza, como lo puede ser la Unión Europea. My dear friends, for decades, socialists have been architects of that social, open and supportive Europe. We put all our intelligence, we put all our minds at the service of a united Europe. Now, dear comrades, it is not just about putting our mind, it is about putting our hearts at the service of the European ideal, because there is no one else willing to do it in this decisive hour. It is our duty to raise that blue banner as the homeland of reason, science, culture, human rights and brotherhood of the people in this continent. The French writer Albert Camus said once, "My generation learned that you can be right and be defeated. Now, it is not enough to be right. We have to win. We have to win. And we have to win. We have to win not for us, who have lived this united and peaceful Europe, but for our children, for the future generations. That is why I'm asking you to be more than ever what we have always been, humanists, internationalists and democrats. That is the meaning of being socialist. Y ese es el camino, compañeros y compañeras, de los gobiernos socialistas en todo el continente. Podéis contar con España en esa tarea, esta España abierta y europeísta, ecologista, feminista, tolerante, solidaria, que va a ser baluarte de esta patria común que llamamos Europa. Seremos viento en las velas del progreso y la convivencia junto con el resto de gobiernos progresistas en Europa. Seremos un motor de propuestas para avanzar, siempre para avanzar hacia una Europa más verde, más justa, más social. Una Europa que se atreva a innovar y a competir. Una Europa que lidera siendo fiel a su modelo social. Una Europa más autónoma, que se reindustrializa para reducir sus vulnerabilidades, pero que no se cierra en sí misma ni se acobarda tampoco a la hora de competir fuera de ella. En ningún sitio, compañeros y compañeras, está escrito que para liderar, innovar y crecer el único camino sea el de las renuncias, los recortes y los sacrificios de nuestro modelo de bienestar. Esa lección creo que causó muchísimo dolor en la última década con la crisis financiera y la respuesta neoliberal que se dio y alejó a mucha gente del ideal europeo. Creo que en estos años de gobierno de coalición progresista, al menos en nuestra parte, en España, hemos demostrado que se puede crear empleo sin recortar derechos laborales, que se puede proteger a la gente que más lo necesita desde lo público sin imponer sacrificios a la clase media y a la clase trabajadora. Hemos demostrado que pudimos subir el salario mínimo interprofesional, garantizar las pensiones dignas y también sin cuestionar con ello la solidez de la economía. Hemos hecho pedazos el relato de la respuesta neoliberal, porque hoy España crece, protege, pero también reduce su deuda pública y su déficit público mientras garantiza becas, tiene más inversión educativa, hay más apoyo a la ciencia y a la innovación, mientras lideramos las proyecciones económicas y controlamos la inflación. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando hoy en España, casi 10 millones de mujeres, récord histórico en nuestro país. Reducimos la brecha salarial entre hombres y mujeres y también el índice de desigualdad y de precariedad laboral tras una pandemia como la que hemos sufrido en estos últimos años. En definitiva, España avanza con paso firme, decidido, y lo va a seguir haciendo en los próximos años sobre la base de un acuerdo para formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Un acuerdo que va a caminar hacia el pleno empleo, a converger en poder adquisitivo con los países de nuestro entorno. Un acuerdo para fortalecer el estado del bienestar, un acuerdo para materializar el derecho constitucional a una vivienda digna, que sé que es uno de los principales problemas de los jóvenes en nuestro país, y convertirlo en el quinto pilar del estado del bienestar. Un acuerdo para luchar contra la emergencia climática y convertirla en una gran oportunidad para liderar y para hacer avanzar a España y a Europa hacia una economía verde y digital. Un acuerdo para consolidar la diversidad territorial de España y un espacio para el reencuentro y para la convivencia. Un acuerdo
compañeros y compañeras, para seguir haciendo de España lo que es una referencia mundial en feminismo. Compañeros y compañeras, termino y quiero hacerlo con una breve reflexión a nuestros invitados. Muchos españoles y españolas, compañeros y compañeras del Partido Socialista, lo saben bien porque lo vivieron en sus carnes, pero hay otros muchos que hoy nos acompañan aquí en Málaga que desconocen nuestra historia más reciente. Pero fijaros, España, sin duda alguna, es un país formidable. Málaga y Andalucía son la viva prueba de lo maravilloso que es nuestro país. Pero comenzaba mi intervención recordando un tiempo no tan lejano de dictadura y ausencia de libertades. Para aquellos que venís de fuera, quiero compartir con vosotros que nuestro país, España, no reconoció hasta 1974 el derecho de las mujeres a poseer bienes sin la autorización de un hombre. Hace muy poco tiempo, esa España impedía a las mujeres ser dueñas de su cuerpo y de su libertad sexual. Fuimos el penúltimo país en Europa en legalizar el divorcio. La homosexualidad estaba penalizada hasta casi el final de la década de los 70. En 1978, que es el año de la aprobación de la Constitución española, el abandono escolar alcanzaba al 70%. Y solo 1 de cada 6 españoles tenía educación superior. En 1970. La España de hoy es un referente de derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Ha mejorado sus competencias formativas a un ritmo inédito en Europa. Ya no lideramos la política energética en la dependencia de los combustibles fósiles, sino que lo lideramos en el despliegue de las energías renovables. Y contamos hoy con una extraordinaria sanidad pública, gracias a la cual contamos con una de las mayores esperanzas de vida del mundo. España venía de tan lejos, de tan atrás, que tuvo que correr el doble de rápido para llegar donde siempre quisimos, que es al corazón de Europa, que es lo mismo que decir al corazón de los derechos y libertades que generaciones enteras de españoles siempre anhelaron. Si hoy España es un referente en derechos y en libertades, ese es mérito de la sociedad española. Una sociedad que es abierta, que es tolerante, que abrazó con convicción la democracia y el ideal europeo, que decidió avanzar en lugar de retroceder y que hoy más que nunca es dueña de su porvenir y no esclava de su pasado. Hoy celebramos una efeméride. Hoy es 11 de noviembre. En muchos países de Europa se recuerda el final de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que devastó nuestro continente. Una guerra bárbara, brutal, contra la que se alzó la voz valiente de socialistas silenciados por el odio, como por ejemplo Jean Jaurès. Aquella guerra lejana, que debía ser la última de todas las guerras, alumbró un nuevo orden multilateral que debía evitar la repetición de esa gran tragedia. La historia da cuenta de cuán frágil fue aquella conquista. Lo digo porque la invasión de Ucrania vuelve a acreditar esa fragilidad. También, desgraciadamente, la guerra entre Israel y el terrorismo de Hamás. Un conflicto en el que la población civil necesita de la protección mientras avanzamos en el camino hacia la paz, que solo puede basarse en los principios sólidos de la comunidad internacional. Por eso, compañeros y compañeras, condenamos el terrorismo de Hamás, exigimos la liberación de los rehenes sin ningún tipo de condición. Por eso reivindicamos un alto el fuego humanitario y por eso también sabemos que la solución definitiva vendrá de la mano del reconocimiento del Estado palestino y de la convivencia de los dos Estados, Israel y Palestina, en paz y en seguridad.
Hoy más que nunca hay que volver a reivindicar el internacionalismo como la savia que alimenta las venas de la socialdemocracia. Y en un mundo de egoísmos nacionales crecientes, el valor del proyecto europeo es un faro de esperanza en un mundo lleno de amenazas. Un mundo en el que la esencia del combate que afrontamos solo ofrece una clara disyuntiva: o avanzamos o retrocedemos. Hoy la amenaza de ese retroceso es real. Así que, compañeros y compañeras, seamos nosotros, socialistas europeos, garantes del progreso y la valentía de avanzar, asumamos ese deber con lealtad a nuestros principios, con fidelidad a nuestras convicciones, como socialistas, pero sobre todo como demócratas. Muchísimas gracias.